Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de vida, te agradecemos por la oportunidad de gozo, la oportunidad de estar en tu presencia, la oportunidad de buscarte y bendecirte. Te pedimos que nos ayudes a consolarnos en tu palabra, a vivir tu palabra, a ser conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor Jesús. Guárdanos y líbranos de todo acto de mentira, de todo acto de hechicería, de todo acto de maldad, y ayúdanos a ser socorridos, fortalecidos y renovados en tu espíritu y entendimiento en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo el amor, toda la victoria y toda la sanidad que das a nuestras vidas. Ayúdanos para hacer conforme a tu proceder y tu verdad, Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Jesús tendremos este tiempo. Amén y amén. Bueno, la levadura de los fariseos. Marcos 8, 14 al 21. Actualmente estamos leyendo la Reina Valera, pero pues cualquiera puede leer alguna otra Biblia que tenga. Y también pueden compartir de alguna manera por chat o comentarios de lo que tal vez dice el versículo para expandir un poco más. Veamos lo que dice Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, leyendo esto, no sé si alguien tiene duda, comentario, pregunta. Bueno, vamos a ver un poco de esto. Veamos lo que aquí dice. Ya más despacio, dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Vemos algo bien interesante de que Jesús les habla de acerca de la levadura de estas dos personas, los fariseos y de Herodes. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y ponerle atención, así como Dios nos habla a nosotros. O sea, esto que vemos acá no es más que algo que Dios nos puede hablar a nosotros de la misma manera. Es decir, no necesariamente nos va a hablar de una forma específica en el sentido literal de las cosas que a veces nosotros podemos entender. Por ejemplo, acá está diciendo, guardados de la levadura de los fariseos. Pero la pregunta es, ¿por qué no les dijo tengan cuidado de la doctrina de los fariseos? Porque prácticamente les está diciendo acá específicamente que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. No les y creo que también lo dice permítanme buscar Mateo, en Mateo 16 está también esto, y ahí creo que especifica que Jesús indica claramente que es la doctrina. Solo déjeme buscarlo. Mateo 16:5. Vamos a buscar Mateo 16:5. Mateo 16:5. Mateo 16:5. ¿Qué dice? Ok. Veamos un poco Mateo 16:5 para ir a ver el contexto. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Lo mismo. Jesús dijo, mira, guardad la levadura de los fariseos y saduceos. Aquí habla de saduceos. Y ellos pensaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros
hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, si se dan cuenta acá, en Mateo 12, sí especifica la doctrina. Entonces, a eso es lo que quería llegar con respecto a esta parte. Que cuando habla de levadura, habla de doctrina. Entonces, ¿por qué claramente Jesús no les dijo doctrina? Sino les tuvo que especificar la figura. Es decir, ¿por qué le tuvo que decir levadura y no doctrina? Entonces, esto pasa, esto así habla Dios a nuestras vidas también. No nos va a decir claramente a veces ciertas cosas, sino nos va a decir algo que representa muchas cosas para que nosotros tengamos un entendimiento mayor de eso. Uno a veces quisiera las palabras aparentemente claras, así directas, porque hay personas que son así, les gustan las cosas directas, claras, sin nada, pero entendamos de que Dios no lo hace para que solo tengamos una respuesta directa, sino lo hace para que tengamos un mayor entendimiento y una formación mayor a la que corresponde a nuestras vidas. Porque a veces con las figuras podemos encerrar muchas cosas, mucho más entendimiento que a veces solo con una palabra directa, a veces. Esto, por ejemplo, no sé si en otras materias, pero por ejemplo en la matemática se usa mucha simbología para representar inclusive oraciones grandes, para cuestiones de operaciones de conjuntos, etcétera. Entonces eso tomarlo en cuenta, por ejemplo, inclusive el signo más es un símbolo que es un signo más, es por ejemplo 5 más 1 es igual a tal. Si uno lo escribiera ¿qué pasaría si uno lo escribiera con palabras? 5, que ya no sería solo el número 5, que sería un carácter, sino que serían 5, son 5 letras, más, y uno escribiera la palabra más, entonces el texto sería ampliamente grande. Pero si en dado caso solo nos dicen la fórmula o el signo más, uno ya sabe que corresponde a una suma. Eso lo que conlleva de que nos ayuda a Dios a que con una palabra, como por ejemplo decir una figura, por ejemplo la figura del águila, la figura del león, entonces eso representa un conjunto de enseñanzas. Igual en este caso con la levadura. Si Jesús solo hubiera hecho doctrina, hubiera representado nada más esa parte de lo que ellos conocen por doctrina. Si ellos ven lo que es levadura, pueden definir cómo es la levadura y qué pasa cuando se genera la levadura. Entonces, ese es el problema. Entonces, también vemos que esto lo podemos amarrar en muchas enseñanzas que también fueron dadas en el Antiguo Testamento. Una de ellas era que no tenía que haber levadura en las casas, etcétera, para ciertas fiestas. Entonces, eso nos da un mayor contexto de entender de por qué Jesús deja las figuras o por qué a veces habla en parábolas. Porque puede encerrar en tanto la figura como en la parábola muy grandes enseñanzas para que nos darnos a entender a nosotros y nosotros poder transmitirla tal vez ya de manera clara, si lo queremos ver así, a las demás personas. Vemos otra parte aquí que vimos en este contexto de Marcos. Nos damos cuenta que aquí dice fariseos y Herodes, pero cuando vimos en Mateo, habla de fariseos y saduceos. Entonces está hablando de, aquí cuando unimos las dos estamos hablando de 3 grupos. Ojo acá, no significa de que se estén contradiciendo las dos escrituras, se están complementando. ¿Por qué? Porque prácticamente tanto Mateo como Marcos ellos escriben de lo que ellos recuerdan. Puede haber pasado que Jesús haya dicho los 3, pero por algún motivo se le olvidó a Mateo escribir Herodes y a Marcos se le olvidó de escribir saduceos, por ejemplo. Entonces, cuando vemos este complemento, tenemos que asimilarlo. Esto pasa inclusive con predicadores actualmente. Hay unos que hablan de algo y tal vez por algún motivo se les pasó ese punto y otro predicador lo habla y expande lo del otro.
Entonces, tenemos que entender de que esto nos va a ayudar para comprender lo que aquí habla acerca de la levadura de. Entonces, ahora veamos un poco lo que dijo Pablo. Dijo esto, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por vosotros. Entonces aquí otra vez recalca la levadura y habla de vieja levadura. Es decir, está hablando de él la vieja manera de vida. Quitado la vieja manera de vida. Entonces, levadura, doctrina. Dejad la doctrina que tenías en el pasado. Doctrina ya hemos visto que significa forma de vida. Es decir, dejad la vieja forma de vida. Límpiense de esa vieja forma de vida. Pero en este caso, esto es algo que ya teníamos. Cuando entramos en Cristo, Cristo nos hace nueva criatura, pero nosotros tenemos que quitar lo que no es. En este caso, dice específicamente, guardaos de la levadura. Es decir, que tengamos cuidado de esa doctrina. El punto está, si no sabemos cuál es esa doctrina, ¿cómo vamos a guardarnos de ella? Ese es el gran problema que hay acá. Tenemos que entender bien que hay esa doctrina. Ahora veamos acá, que es, como vimos en Marcos habla de algo y en Mateo habla de otra cosa. Es decir, en el sentido de, siempre nombran a los fariseos, pero habla de saduceos y herodianos. Ahora veamos esto de la siguiente manera. Bueno, veamos acá un poco. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos lo primero que nombra los fariseos. Voy a poner aquí 20. Okay. Luego habla de los, según el capítulo, vamos a poner saduceos por Mateo. Y luego habla de los herodianos. Herodes. Vamos a poner Herodes. Ahora, alrededor de la Biblia yo solo voy a nombrar un par, no voy a nombrar todos, solo para que tengamos una noción de esto. Ahora veamos lo siguiente. Entonces, cada uno tiene sus propias doctrinas. Esto que vamos a ver ahorita actualmente está ocurriendo. Es decir, estas doctrinas permanecen, o sea, siguen. Lo único de que ahora ya no se hacen llamar fariseos o saduceos las personas, sino que agarran, o por ejemplo, cualquier grupo de entidades religiosas pueden estar mixteadas esas tres dentro de la misma congregación. Es decir, dentro de una misma congregación puede haber personas fariseas, saduceas y herodianas. Hay más grupos. ¿Por qué? Porque están, por ejemplo, los celotes y también están los esenios que había en ese tiempo. Regularmente, tal vez los que más combatían contra Jesús eran estos tres grupos: fariseos, saduceos y Herodes. O herodianos, vamos a poner aquí herodianos. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Entonces tenemos fariseos, saduceos, herodianos. Cada quien tenía su doctrina o su levadura. Vamos a poner aquí doctrina. Voy a poner levadura. De igual manera acá.
Ok, entonces cada quien tenía fariseos, su levadura, más saduceos, levadura, herodianos, su levadura, su doctrina, y cada grupo tenía su énfasis, o lo que más los caracteriza. Veamos, los fariseos, según la palabra, eran la secta más rígida. Eran prácticamente los eruditos, por así decirlo, de ese tiempo, del conocimiento bíblico, y ellos tenían una gran certeza de eso. Y como les digo, como un ejemplo de un fariseo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo y dice que él era fariseo, fariseo. Es decir, no solo él era fariseo, sino su descendencia era farisea. Y no solo su descendencia, sino también él dice que él fue, eh, él sobrepasaba a sus antecesores. Es decir, que por ejemplo, pongamos un ejemplo de edades. Él tenía 20, pero ya sabía lo que sabía una persona de 40 o 60 años, por poner un ejemplo. Entonces él era bien diligente y bien metido en ese aspecto de la doctrina y por eso a veces contendía mucho con Jesús. ¿Por qué? Porque esa contienda era por el conocimiento que ellos tenían que no casaba con lo que manifestaba Cristo. A veces a los fariseos solo se les reduce al hecho de que eran hipócritas, y es cierto, pero también ellos tenían una rigidez en la palabra, pero por consecuencia también no aplicaban la palabra. Entonces tenían eran una secta más rígida. Los saduceos no se nombra mucho de lo que ellos son hasta cierto punto, pero vamos a dar ciertos puntos. Ellos prácticamente, lo voy a poner de esta manera, ellos no creían en sobrenaturalidad. O sea, no creen. Esto lo voy a poner acá, solo para ejemplificar nada más. Y en este de acá vamos a ver que ellos eran políticos o dinero. Voy a poner aquí la secta. Entonces tenemos secta más rígida, que era la más fuerte, la más como que aparentemente entregada, pero también la que tenía más hipocresía. Los saduceos, eso no significa que no sean hipócritas también los saduceos, pero también eran una secta. Y los herodianos, ellos prácticamente eran políticos y eran, por consecuencia, estaban metidos también con el dinero. Ahora, esa es parte de su doctrina. ¿Qué más tenemos en la doctrina de ellos? La Biblia dice que ellos, los fariseos, sí creían, por ejemplo, en espíritus, creían en resurrección. Y aquí, estos no creían en espíritus, ni resurrección. Y estos no se sabe realmente en qué creían, no se muestra realmente completamente su doctrina, pero prácticamente esto era como que es una base general de lo que ellos trataban. Eh, esto lo habla en la Biblia, lo habla el libro de Hechos. Vamos a revisarlo acá. Vamos a abrir otra pestaña, ¿no? Hechos. Ok. Entonces veamos esto. Aquí es cuando tienen a Pablo y dice lo siguiente. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, vienen acá, notando que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces vemos cómo desde ese momento ya había una disensión en el cuerpo de Cristo, por así decirlo, y eso pasa actualmente en nuestras congregaciones, en las iglesias, los creyentes. Hay creyentes que se manifiestan como fariseos en el sentido de la creencia de espíritus, resurrección, etcétera, y que eran verdad, porque la Biblia también dice que Jesús dijo acerca de los fariseos que ellos se sientan en la cátedra de Moisés y que
y que nos hagamos todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Es decir, que ellos tenían verdades profundas, pero no las ponían en práctica, pero tenían verdades. Entonces eso pasa, hay personas creyentes, etcétera, que pues, prácticamente son fariseos, pueden ser entregados completamente a la verdad, pero no la ponen en práctica. Y en el sentido es igual pasa con Pablo, etcétera. Ellos, los saduceos, hay personas que creyentes, pero no creen en ángeles, no creen en, ¿cómo se llama?, en resurrección, no creen en muchas cosas, y ellos prácticamente entrarían en la categoría de saduceos. Eso también, esto que estoy hablando ahorita nos ayuda para que veamos en qué estamos nosotros, porque como Jesús dijo acá, lo que leímos, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y en Mateo habla de los fariseos y los saduceos. Entonces entendemos que eso es solo para que tengamos un contexto. Nosotros podemos estar creyendo en que hay espíritus, ángeles, resurrección y todo, pero podemos aún ser así siendo fariseos. Podemos no creer en nada de eso y podemos estar en la categoría de saduceos. En el caso de los Herodes, prácticamente ellos, vamos a poner acá, voy a cambiar esto, vamos a poner aquí políticos, vamos a poner Herodes, igual secta, y aquí vamos a poner política y dinero. Ya. Vamos a ver Mateo 22:16. Mateo 22. Y dice, y le enviaron los discípulos a ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie porque porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, ¿se dan cuenta acá? Aquí habla de herodianos. Vamos a ver aquí qué más dice en el 22:16. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito tributar a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y aquí puso mostrando la moneda del tributo, ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Entonces, vemos claramente cómo está relacionada la política y el dinero. Porque lo que fue lo que primero que tentaron, ¿es lícito dar a César? Hubieron dos cosas, política, César, dinero, la moneda de César. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dad a César lo que es de César. Entonces tenemos tres tipos de doctrinas, por supuesto, y aquí si inventamos un poco más, aquí podemos ver lo que es la hipocresía. No sé si escribes hipocresía. Ahí está. La hipocresía, esto es falta de conocimiento. Y aquí podemos ver la codicia y el poder. Claro, esto resumiéndolo por el tiempo, por muchas razones, pero vemos la fuerza prácticamente de cada uno. Y como recalco, es algo que actualmente estamos viviendo. Esto no es solo del pasado. Estas doctrinas se mantienen. El problema es de que no se hacen llamar la persona farisea. Y también tomamos en cuenta que ambas pueden haber una combinación. Por eso Jesús dice, tener cuidado de la levadura de los fariseos y tener cuidado de la levadura de los otros. Entonces tenemos que la secta más rígida, esta es una secta, no se habla mucho de ellos, y los Herodes era otra secta, pero basada en Herodes. Con respecto a estos, son espíritus ellos creían en los espíritus y la resurrección y en ángeles. Ellos no creían en espíritus ni resurrección ni en ángeles. Y ellos creían en política y dinero. Entonces, si se dan cuenta, estos tres grupos están actualmente. Aunque como recalcamos, está la hipocresía. En este está la falta de conocimiento, porque sí hay espíritus y resurrección y ángeles, según lo que habla la Biblia. Pero ellos tienen una falta de conocimiento o ignorancia, y estos tienen una codicia y poder.
Ahora, veamos esto de acá. Vamos a verlo con respecto a lo que dice aquí la Biblia, fariseos, cátedra. Vamos a ver, cátedra, espera, esto vamos a dejarlo acá. Cátedra, Moisés. Ok, veamos Mateo 23. Dice. Entonces habló Jesús a la gente, discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, si se dan cuenta que ese es el fariseo, tiene conocimiento, tiene una verdad, pero no la vive. Es una hipocresía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de ser así. Es decir, podemos tener mucho conocimiento y como les digo, puede ser en cualquier religión, que la persona puede tener conocimiento, pero no hacer lo que está diciendo. Eso se llama hipocresía y a consecuencia es un fariseo. Eso por un lado. Miren, podemos hablar más de esto, pero vamos a tratar solo algo bien específico para guardarlo. Es decir, el enfoque ahorita es, podemos tener conocimiento, pero ese conocimiento hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Segundo, la secta de los saduceos. Ahora veamos con respecto a los saduceos. Ya, ok, aquí está. 24. Veamos ahorita algo de los saduceos. Ya vimos de que en Hechos habla acerca de que yo no creo en la resurrección y ángeles ni espíritus, etcétera. Ahora veamos un poco sobre lo que le preguntaron en Mateo a Jesús. También lo vamos a ver dice, entonces vinieron ahí los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y si los 7 no dejaron descendencia y después todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Entonces, si vamos a ver acá, vamos a cambiarlo a ignorancia y falta de poder. Sí, ignorancia. Lo vamos a cerrar ignorancia. Ignorancia. Falta de conocimiento. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos de un lado los fariseos, su falsa doctrina está cimentada en hipocresía, conocen un montón, pero no lo viven, hipocresía. Nosotros podemos estar en ese grupo, ¿me entienden? Alguien, como digo, hay muchas cosas más de los fariseos, pero su centro de lo que hemos visto es esto. Conocen mucho, pero no aplican. Del lado de los saduceos que tenemos, ignorancia, no conocían las escrituras. Estos sí porque eran rígidos, era una secta rígida, conocían bastante. Su enfoque era tanto la lectura, etcétera, y que Jesús inclusive los ataca en ese sentido, porque les dice, ¿acaso no habéis leído? Porque ellos era una vergüenza, porque ellos ya lo leían, ellos ya tenían entendimiento, es decir, es más, lo sabían de memoria.
Pero estos saduceos nos damos cuenta que tenían una gran ignorancia y esto se está viviendo actualmente. Nosotros tenemos una gran ignorancia. Es decir, no porque nosotros aparentemente sepamos que hay resurrección, estamos creyendo en la resurrección, en el sentido profundo de lo que significa la resurrección conforme a Jesús. Por eso la Biblia dice, si nosotros no mantenemos una vida recta en Cristo, es porque no tenemos conocimiento de la resurrección de Cristo. Porque la Biblia dice, si no comamos comamos y vivamos, que mañana moriremos, porque no había conocimiento de la resurrección. Entonces tenemos que es ignorancia o falta de conocimiento, como lo quieran llamar, que esa es la levadura de los saduceos. Y vemos por otro lado, del lado de Herodes o los herodianos, la parte de la codicia y el poder. ¿Por qué es esto? Y esto, como digo, estas doctrinas se están manejando actualmente y están ahí dispersas. El problema es que no identificamos que están ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos que están. Porque no conocemos cuál es la levadura de ellos. Cuál es el enfoque de cada uno. Entonces, esto, los Herodes, es lo que actualmente se vive. Yo podría mencionar actualmente nombres de denominaciones que tienen esta línea, también acerca de esta línea y también inclusive acerca de esta línea. Aunque esto no, como les digo, pero como es un mayor auge en ese sentido. Eso es lo que quiero llegar. Se da un mayor auge, pero dentro de una congregación pueden estar las tres. En el grupo de personas pueden tener las tres esas sectas porque Jesús dijo, guárdense de. Esto va a agarrar parejo. Ahora, con respecto a Herodes, vemos el caso de que ellos se involucraban en política y en dinero. Y esto, como les digo, es algo actual que la gente anda pidiendo dinero o dicen, mire, métanse en lugares, en posiciones del gobierno, ustedes tienen que involucrarse en esas cosas, etcétera, para obtener un poder y ese poder ejercerlo. Entonces ahí tenemos el problema de los los herodianos, como ya leímos acerca de los herodianos que fueron a tentar a Jesús con respecto a, ¿es bueno dar al César o no? Entonces igual bajo ese mismo concepto de poder y de codicia, las personas van a vivir de esa manera. Por eso que está ahorita la doctrina de prosperidad prácticamente. La doctrina de prosperidad está encerrada en los herodianos prácticamente, porque habla mucho de poder y de codicia. Esa es la doctrina de Herodes, la de la prosperidad. Claro, está más disfrazada, pero el enfoque es el mismo. La base, como recalcamos, fariseos, hipocresía, saduceos, falta de conocimiento, herodianos, codicia y poder. Estos tres tenemos que guardarnos. Como digo, ya con uno podemos entrar a detalle a cada uno y poder ir viendo más a detalle, pero lo que más se ha manifestado de estos tres es eso. Entonces tenemos que guardarnos de estas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado de esto y a consecuencia de eso, prácticamente la solución, si lo queremos llamar así, vamos a poner aquí solución. Vamos a poner aquí solución. ¿Sí? Aquí la solución prácticamente de esto es vivir la palabra. La solución de este, ¿qué es? Conocer la palabra. Y el poder. Y el de este es, vamos a poner aquí ser dadivoso, ser humildad. Ok, entonces si nos damos cuenta, acá tenemos fariseos, saduceos, herodianos. Levadura, sus levaduras, que todos tienen levadura, su doctrina, su enfoque, ellos son secta rígida, son una secta más, y es una secta mezcla entre religión y política. Espíritu, esto como lo vemos acá, ellos creían en espíritus, o lo que es el conocimiento, espíritus, resurrección, etcétera. Ellos no creían en espíritus ni en resurrección. Ellos estaban enfocados en política y en dinero. Ahora,
¿Qué los caracterizaba a los fariseos? Hipocresía. Saduceos, ¿qué los caracteriza? La ignorancia, falta de conocimiento. ¿Qué caracteriza a los herodianos? Codicia y el poder. La solución para cada uno de ellos, para guardarnos de esto, uno es vivir la palabra. Para los saduceos es el conocimiento de la escritura y de el poder de Dios. Y del lado de los herodianos es dadivosos y humildes. Entonces tenemos que tener esto, o sea, tomarlo en cuenta, porque Jesús está dando prácticamente un mandamiento. Esto lo que estamos viendo aquí prácticamente es un mandamiento. O pues algunos lo podrían llamar consejo, por así decirlo. Pero está diciendo guardaos de. Él está dando un mandamiento o un consejo, lo que sea, pero tenemos que velar sobre esto para no caer en ello, porque puede ser que ya estemos viviendo eso y no darnos cuenta. Inclusive puede ser que nosotros ya estemos llamando fariseos a otras personas y no tomarlo en cuenta. Y vemos claramente que hay mucho enfoque del fariseísmo actualmente, que todos hablan acerca de fariseos, 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 pero vemos de que no nos damos cuenta que hay también saduceos y herodianos. Y que una persona tal vez está moviendo como un herodiano y no como un fariseo, y la persona lo primero que hace es decirle fariseo. Entonces, recalcando, podemos estar en esos tres grupos, podemos tener esas tres levaduras, pero no darnos cuenta que lo estamos teniendo. Sigamos. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces se dan cuenta, y aquí dice el 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, de que discutís, ¿por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces nos damos cuenta cómo es de que nosotros por la dureza de nuestro corazón no podemos entender. Esto también pasó cuando leímos acerca de Jesús cuando camina sobre las aguas. También dice que ellos no habían entendido a causa de la multiplicación de los panes y que tenían endurecido su corazón y que ese endurecimiento impedía el creer en Jesús. Entonces vemos, como le digo, la preocupación inclusive que ellos tenían y uno que a veces no asimila, por eso hay que estar velando en la palabra, porque dije, es porque no trajimos pan. Y realmente las otras dos veces también tampoco traían pan. Y yo lo que hizo fue multiplicar el poco pan que había. Entonces Jesús les dijo, miren, no le pongan atención a eso. O sea, yo no me estoy enfocando si tienen o no tienen, yo soy capaz de multiplicarlo. Entonces no mezclemos lo terrenal con lo espiritual, prácticamente lo que estamos hablando aquí, porque Jesús está hablando de lo espiritual y ellos estaban metiendo lo terrenal, porque ellos estaban metidos en una mente terrenal. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mente en los aspectos espirituales, no en la carne. Entonces si nosotros tenemos nuestra mente en lo espiritual, vamos a entender lo espiritual. Entonces Jesús está hablando de algo espiritual y ellos lo meten en algo terrenal. ¿Y qué discutir porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Aquí vimos que le agrega algo que no habíamos visto. Siempre se dice teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Eso lo hemos escuchado mucho que Jesús lo habla, tanto en Mateo como Marcos. Pero aquí actualmente dice, y no recordáis, ya le mete otro aspecto del recordar. Vemos de que también Dios le pone importancia a la memoria, según lo que hemos hablado, por eso Dios estipula la Santa Cena, y también porque la Santa Cena es para recordar la muerte y resurrección de Cristo, y también la Santa Cena iba amarrada a la Pascua, como habíamos hablado cuando estuvimos leyendo Mateo, porque cuando establece Dios la Pascua, en la Pascua en el antiguo tiempo, pero cuando Jehová establece la Pascua, ellos era para recordar, para que cuando los niños estuvieran sentados comiendo y preguntaran, ¿y por qué comemos esto? Es para que dieran testimonio de lo que habían sucedido con la liberación con el pueblo de Israel. Entonces Dios marca muchas pautas de recordatorios. También vemos si no estoy mal, en el libro de Deuteronomio, hay un aspecto donde se habla también del recordar, que Dios pide que en los vuelos de las vestiduras se hiciera con color azul, para que ellos puedan recordar la palabra. Entonces vemos de que Dios no solo está atento, que nosotros, como ya hemos visto, incluso los sábados, estemos atentos al ver y al oír, sino también al recordar. Porque para Dios es muy importante que nosotros aprendamos a recordar, porque el recordar nos va a ayudar a saber de dónde fuimos sacados y a recordar la palabra, a no olvidarnos de la palabra. Y por eso Dios habla del guardar. Cuando habla Dios de guardar la palabra, está hablando de recordar también. Pero también habla, aparte de recordar,
está hablando de ponerlo en práctica. Y también no solo de ponerlo en práctica, no solo de memorizar, sino de estar atentos a eso. ¿Sí? Por eso de aquí dice, recalcando, guardaos. Por recalco es, uno, velar sobre lo que estamos, recordar lo que tenemos y llevarlo a la práctica. Son tres cosas por lo menos que hay en el guardar. Ok, dice 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Tomemos en cuenta, como ya hemos hablado, son dos cosas. Y hubieron dos multiplicaciones. Según lo que aquí recalca, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Me entienden? ¿Por qué? Como les digo, porque ellos estaban tan al pendiente de lo terrenal que se lo había espiado lo espiritual. Entonces, por eso le dice, ¿cómo no entendéis que no lo estoy regañando por eso? Porque las primeras 2 veces no lo regañé. ¿Cómo lo voy a regañar por esta? Porque yo puedo, con este pan que ustedes tienen, lo puedo volver a multiplicar y podemos tener pan otra vez. ¿Por qué se vuelven a preocupar si ha hecho el milagro 2 veces? Y por eso digo, ¿cómo no es que no entendéis? Uno, como bien recalcamos acá, por la dureza del corazón, que vimos acá, perdón, la dureza del corazón y por tener la mente en las cosas terrenales. Ahora veamos lo siguiente. Acá. Entonces acá, no sé si alguien tiene pregunta o duda. Vamos a ver esto, vamos a ver, bueno, si gustan, no sé qué hora es. Veamos esto. Lo que hay acá, dice, un ciego sanado en Betsaida, Marcos 8, 22 al 26. Y vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, entonces veamos esto más a detalle, no sé si tiene alguien duda o pregunta. No sé. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntaron si veía. Entonces vemos algo bien interesante en este capítulo, perdón, en esta parte de la palabra, por lo siguiente, dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces vemos cómo es de que la intercesión que se da, eso también lo vimos con el paralítico, cuando 4 personas vienen y llevan a Jesús, pero llevan al paralítico con Jesús. En este caso el 22 no es el mismo tema, pues, pero va relacionado con respecto al interceder, que hay personas que buscan la libertad por otras, buscan la sanidad por otras. En este caso dice, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces nosotros tenemos que interceder y asimismo como estas personas, tanto los 4 del paralítico, tenemos que orar para entregarle a una persona a Cristo, para que tal vez él no tiene la respuesta, no tiene la necesidad, etcétera, de buscar a Cristo, pero uno sí puede buscarlo por ellos, para que uno después pueda presentarles a Cristo y que les sean abiertos sus ojos, para que Dios les abra sus ojos y ellos puedan ver a Cristo, porque el ciego prácticamente lo llevaron con Jesús, él no veía a Jesús,
Él no lo veía, pero en el momento que se les ha abierto los ojos, él puede ya ver a Jesús. Eso pasa espiritualmente, nosotros tenemos que tener ese sentir de saber que hay muchas personas que son ciegos en el sentido de no ver a Jesús, no lo ven. Tal vez solo han oído por ahí de Jesús, ¿verdad? Porque esta persona era ciega nada más, no sorda. Entonces puede que había oído de Jesús, pero los que sí veían, sí conocían, sí palpaban, por así decirlo, lo llevaron con Jesús para que él pudiera ver ahora a Jesús. Y como les recalco, eso es por el hecho de la salvación, orar o hablarle a alguien de Cristo para llevarlo a Cristo, para que Cristo le abra los ojos y puedan ver a Cristo. 23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Vemos que es interesante ver que ellos lo que hacen es sacarlo de la aldea, no hacer la obra adentro. Puede decir porque había mucha gente, no lo dejaron entrar. Y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esto es bien interesante porque vemos de que le escupen los ojos. O sea, en términos de modales actuales, tal vez, imagínense que alguien esté en la calle y vemos que alguien le escupe en el ojo. ¿Qué podemos pensar nosotros acerca de eso, verdad? ¿Cómo es de que, ay, qué abusiva esa persona porque le escupe en el ojo? Y pobrecito porque es ciego. Pero vemos cómo Jesús ha usado prácticamente la saliva en ya varios aspectos. Uno vimos con el que era sordomudo, lo que hace es sacar la saliva de él. Dice que escupió y la escupida topó en la lengua de la persona. Y aquí como vemos que vuelve a usar Dios la saliva para ponerlo en los ojos. Y recalcamos anteriormente que era el ADN, la saliva que recae en ADN y otras cosas que están unidos con la palabra, etcétera. Podemos ir viendo la figura más a profundidad. Y como ese sentir, según lo que yo entiendo, para mí es la manifestación del Espíritu Santo. Alguien lo puede ver como algo malo, pero el puro ve las cosas puras y el impuro las cosas impuras. Yo creo de esa manera por el ADN y toda la manifestación de Dios. Entonces, Él toca los ojos con esa manifestación de palabras, si lo queremos ver así, de vida, de lo que Él tiene en sus labios, en su boca, en su lengua, y ese está en los ojos de la persona. Y luego dice que puso sus manos encima y le preguntó si veía algo. Y esto es bien interesante, dice lo siguiente, y él mismo dijo, veo a los hombres como árboles pero los veo que andan. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio lejos claramente a todos. Eso es bien interesante porque vemos cómo es de que Jesús hace una sanidad en dos partes. Vemos siempre que cuando Él hace algo, lo hace y queda todo excelente. Pero en este caso, vemos que aparentemente esta persona ve árboles y luego ve claramente. Entonces, ¿cómo es que Dios hizo esto en dos partes? Alguien puede decir, es que se equivocó. No se pudo regular Dios a la hora regular Jesús a la hora de darle la vista, pero no es eso, sino que Él quiso manifestar su sanidad en dos partes. Aquí hay aquí hay muchas cosas que ver, porque la Biblia también dice que los hombres son árboles. Es un plantío de Jehová, creo que si no estoy mal lo habla en Isaías. Entonces, tomar mucho en cuenta esto, que Dios puede hacer un milagro en dos partes y que uno aparentemente no puede ver las cosas como se ven, aparente, pero nos está dando una revelación más clara. Y esa revelación que nos da en un momento, cuando nosotros comenzamos a andar más en Cristo, comenzamos a agarrar esa relación entre revelación y vida. Porque Él está viendo en una revelación, está viendo los hombres como caminan, árboles como caminan. Y la Biblia habla claramente que los hombres son como árboles. Por eso también dicen en Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su cuando cae. Entonces a nosotros Dios nos toma como a veces árboles. También la Biblia dice plantillos de Jehová. Entonces Él ve una revelación acerca de las personas, pero solo anda viendo la revelación. Luego, cuando Dios le vuelve a poner las manos, lo que hace es darle el equilibrio entre la revelación y la verdad. Ahora ya no solo Él conoce, o nosotros ya no solo conocemos
el sentir natural, sino el sentir de la revelación celestial acerca de lo que es el hombre. No solo saber que son árboles, sino también son personas. El equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Y casa las dos revelaciones de Dios, y eso le da una enseñanza a esta persona y a nosotros. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, ¿qué otra cosa le estableció Dios a la vista? Vimos, uno, que le da un nivel de revelación a través de la visión, porque vemos que inclusive en Habacuc habla que la misma palabra de ver significa revelar. Por eso dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y ese es también que fue revelada, ese vio puede ser cambiarse por revelar, que reveló. Entonces vemos que hay una enseñanza con respecto al ver, con respecto a revelación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios le dio una revelación y después de darle la revelación, le dio el equilibrio de la revelación y luego de eso, ¿qué más? Le dice que le dio una visión más amplia, porque dice que logró ver de lejos. Y también le dio una certeza, porque dice que vio claramente a todos. Ahora, dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, cuando Dios nos dé una revelación, tenemos que tener cuidado con decir las cosas. Tenemos que tener cuidado de lo que Dios quiere decir. Pues dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Tenemos que tener cuidado de las cosas que vemos, de lo que Dios nos da, porque Dios nos puede restaurar y dar a revelar muchas cosas. Pero Él nos puede decir, mira, esta revelación guárdala hasta algún tiempo, porque puede ser que no nos van a creer. Y por consecuencia puede venir rechazo, puede venir calumnia, puede venir muchas cosas. Entonces tenemos que aprender a guardar silencio, aprender a obedecer a Jesús. Porque en muchos casos, si lo vemos, ya hemos visto mucho esto en Marcos, creo que lo habla más, que le dice, ve y no digas nada, ve y no digas nada, ve y no digas nada. Y lo primero que salen a hacer todos es ir a decirlo. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que Jesús nos diga, porque puede que Dios nos esté diciendo, no digas nada, y nosotros y estar diciendo las cosas. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta, lo vamos a dejar acá y vamos a continuar mañana a las 10 y primero Dios nos vemos también a las 8 de la mañana, perdón, a las 10 a las 8 de la noche de hoy. Oremos, Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti agradeciéndote por la oportunidad de vida, la oportunidad de justicia, la oportunidad de verdad, la oportunidad de estar delante de ti. Ayúdanos para indagar en ti, a vivir para ti, a ser sujetos a ti, a anhelarte a ti, Jesús. Gracias te damos por tu gran amor, por tu gran justicia, por tu gran paz. Socórrenos en tu palabra, en tu presencia y en tu verdad. Ayúdanos a indagar en tu amor y te damos gracias por darnos este tiempo de vida. En Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Gracias, amado mío. Nos vemos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde y los sostenga, los llene. Amén.